Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Real Madrid. Evidentemente acerca de lo que ha sido la eliminación en la Champions, pero hablar en general del equipo en esta temporada. Rendimientos flojos, un entrenador que no encontró los caminos y lo que viene de cara a futuro. Tiene que seguir Ancelotti, tiene que seguir Vinicius. ¿Qué cambios habrá? ¿Qué fichajes se pueden venir? Bueno, vamos a hablar todo eso en este video, intentando resumir lo que ha sido una temporada muy regular en el conjunto merengue, que la va a intentar cerrar de la mejor manera. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. El Real Madrid, como la lógica indicaba, terminó quedando eliminado en los cuartos de final de la Champions League. Y aclaro esto porque obviamente un equipo que pierde 3-0 en la ida, en el 99% de los casos en Champions, Copa Libertadores y en cualquier competencia, tiene todo para quedar eliminado. Solamente que definía de local y solamente porque era el Real Madrid, y del otro lado estaba el Arsenal. En cuanto a lo que tiene que ver con historia, mística, la palabra que les guste más, dos polos totalmente opuestos. Un Real Madrid acostumbrado a ganar cada vez que tiene una adversidad, y un Arsenal que cada vez que tiene la posibilidad de pelear seriamente por un título se termina cayendo, hacían creer en esa posible remontada. Y la verdad que a lo largo de esta semana, lo que fue el 3-0, que parecía un mazazo y prácticamente un golpe de knockout, poco a poco con noticias que iba generando la prensa, con los hinchas de Madrid que se ilusionaban y que cada vez sacaban más videos y todas las cosas, como que iba creciendo esa expectativa de cómo iba a salir a jugar el Real Madrid el partido de vuelta. Si lo iba a avasallar al Arsenal desde el minuto 1, si se lo iba a llevar puesto, si le iba a marcar un gol a los 10 minutos, qué pasaba si el Real Madrid se iba al descanso ganando por 1 o 2 goles y tenía toda la segunda parte para intentar marcar ese tercero. Había muchos escenarios posibles en la cabeza, pero lo que quedaba claro era que el Real Madrid, aunque no juegue bien, seguía siendo un equipo temible y que iba a depender mucho, no tanto de lo deportivo, no tanto de lo que tiene que ver con la gestión de juego que le faltó a lo largo de toda la temporada, sino que se hablaba y mucho de esta épica basada en la actitudinal y llevarse puesto al Arsenal más por una cuestión del peso propio de lo que es su estadio, su afición y los jugadores que tenía, que basándonos seriamente o lógicamente en lo que había sido el rendimiento de cada uno de estos equipos. Y digo esto por lo que habíamos visto en el partido de ida y lo que había sido la temporada del Real Madrid, sobre todo en el último tiempo, en los últimos partidos. Realmente no había un solo argumento futbolístico más allá de decir es el Real Madrid y acá juegan Mbappé, Vinicius y Bellingham para creer en una remontada. No había un argumento en cuanto al juego, no había un argumento en cuanto a el Real Madrid tiene esta superioridad en estas cuestiones, el Arsenal tiene en este sentido desventajas. Es más, cuando uno se ponía a ahondar en las estadísticas, cada vez era menos probable la remontada. Si nos miramos que el Arsenal, por ejemplo, en los últimos 80 partidos, 78, no sé exactamente el número, no había recibido nunca más de 2 goles y el Real Madrid tenía que marcar 3. Parecía imposible realmente en ese sentido. Pero bueno, se seguía alimentando esa historia de la épica de que se podía llegar a dar vuelta a un partido en el cual en la ida para mí el Arsenal se llevó mucho más premio del que realmente merecía. Y digo esto porque en el primer tiempo, si bien el Arsenal tuvo alguna que otra chance clara, que Courtois atajó muy bien, se había jugado un poco a lo que esperaba el Real Madrid, a la contra, a que Mbappé y Vinicius queden mano a mano, lo tuvieron y no marcaron las ocasiones que tuvieron que haber marcado para que el Madrid, aunque sea, tenga un gol de ventaja en ese partido. Y en el segundo tiempo la realidad es que cambia todo a partir del primer tiro libre de Declan Rice y sobre todo después del segundo. El Real Madrid se desmoronó después de esos 2 golazos de otro partido totalmente fuera de contexto, y encima ya cuando se vino el tercero de Mikel Merino se podrían haber venido 4, 5 y hasta 6, y apareció nuevamente la figura del único jugador regular que ha tenido a lo largo de toda la temporada, que ha sido Thibaut Courtois, el mejor arquero del mundo. Pero lo que parecía que no se iba a negociar para nada era que Real Madrid iba a salir con una actitud avasalladora. Ya sea con poco fútbol, ya sea con un nivel no tan bueno de sus principales figuras, el Real Madrid tenía que salir a matarlo, plantarse en mitad de cancha con los centrales, los 11 jugadores, o los 10, bueno, Courtois no, pero los 10 jugadores de campo, plantados en el campo del Arsenal,
presionando constantemente e intentar buscar el primer gol lo más rápido posible. Cuestión de primero sacar esa ventaja, reducir esos 3 goles de diferencia y al mismo tiempo meterle presión al Arsenal. Bueno, desde el minuto 1 no se vio nada de eso. Un Real Madrid que no solamente de lo deportivo, sino hasta de lo actitudinal le faltó a lo largo del desarrollo del encuentro. Es más, no quiero ser mentiroso, pero no recuerdo un tiro claro del Real Madrid en la primera parte, en los primeros 45 minutos. Creo que, salvo el gol que le anulan rápidamente a Kylian Mbappé, que claramente estaba en offside a los 2 minutos, Real Madrid no hizo nada en esos primeros 45 minutos. Y sí el Arsenal, que tuvo a los 13 minutos el penal, para mí bien cobrado, de Raúl Asensio, que inexplicablemente Saka hace eso, porque si Saka marcaba ese gol, creo que ni siquiera hubiésemos tenido una discusión a lo largo del partido. Pero claro, Saka a los 13 minutos, patea el penal así, Courtois la ataja, te da un envión anémico de decir, bueno, esto es lo que necesitábamos, tenemos 80 minutos más con nuestro público, con esta sensación de que le atajamos un penal y seguimos vivos. Nada, el Real Madrid, nada. Podría haber cambiado quizás un poco la situación ese penal que le cobran, que claramente no era penal, pero si hubiese tenido ese penal y Mbappé lo marcaba, quizás con el 1-0 hubiese tenido otro ímpetu. Pero en los 45 minutos iniciales vimos un Real Madrid sin actitud en esos partidos en los cuales tenemos acostumbrados a un Real Madrid que se lleve puesto a los rivales. Y en la segunda parte fue un poco más de lo mismo. Quizás se intentó un poco más, quizás se intentó llegar con las armas que tenía el Real Madrid, pero claro, un Arsenal muy bien plantado, con una ventaja muy importante de 3 goles, hizo que Real Madrid se termine reduciendo a algún intento individual de Vinicius y Mbappé, que no estuvieron finos no solamente en el partido de vuelta, sino en toda la serie en general, y a mucho centro al área, pero un Real Madrid jugando sin una referencia, sin un número 9. Entonces, ¿cuántas chances había de que le gane seriamente a Saliba, a Kiwior o a cualquiera de los jugadores que estaban en el Arsenal si no tenés alguien para ir a cabecear? Y cuando tuvo una el Arsenal muy bien, construyendo de a poco, con tiempo, terminó marcando Bukayo Saka. Quizás el único momento en el segundo tiempo donde podíamos llegar a pensar que el Real Madrid se venía fue cuando comete el error el Arsenal, un error que siempre tienen los equipos contra el Real Madrid, le pasó a Donnarumma en su momento, a Mendy, a tantos arqueros y tantos defensores, que le daba un poquito de vida porque Vinicius marcaba el 1-1, pero vuelvo a decir lo mismo, faltando 30 minutos, necesitando 3 goles, habiendo marcado uno, no, nunca vimos un Real Madrid decidido y un Real Madrid sofocando al Arsenal en su área, más allá de tirar 2 o 3 centros seguidos. Y bueno, ya directamente con el gol de Gabriel Martinelli, que sentenció el partido 2-1 y la llave 5-1, se terminó todo tipo de especulación y el Real Madrid no solamente no pudo remontar, sino que terminó perdiendo ambos partidos. Está claro que la gran mayoría le cae al técnico, a Ancelotti, y es porque el Real Madrid no juega bien. El Real Madrid fue un equipo que en cuanto a lo colectivo no demostró nada y no venía demostrando nada a lo largo de la temporada. Hasta cuando ganaba en Liga, la última semana ganándole 1-0 al Alavés, o cuando le ganó por ejemplo 3-2 al Leganés hace no tanto, el equipo no jugaba bien y por individualidades y por impericia de los rivales o evidentemente un nivel mucho más flojo en cuanto a la jerarquía, el Real Madrid terminaba ganando, pero después vimos las derrotas frente a Valencia, vimos lo que fue la derrota frente a Atlético Madrid en Champions, el empate 4-4 con la Real Sociedad jugando en condición de local. No juega bien este Real Madrid, pero también hay que ser honestos, el Real Madrid con Ancelotti nunca tuvo un gran funcionamiento de juego, pero claro, las individualidades y la actitud nunca faltaba. Nunca faltaba Vinicius teniendo un partidazo, Bellingham con sus goles, Valverde con su entrega. Bueno, todo eso que nos tenía acostumbrado el Real Madrid, hoy no lo tuvo. Lo único que tuvo el Real Madrid fue a Courtois, que a pesar de sus intentos de mantener el arco en cero, se le hizo imposible cuando prácticamente lo dejaban solo frente a los delanteros ingleses. Sí hay mucho para criticarle a Ancelotti en cuanto a algunas decisiones, y sí, salir a jugar con Álava y Lucas Vázquez, llamativo. Podría haber salido a jugar con Valverde y con Fran García y sumar a Luka Modric al medio del campo para tener más juego. Sin embargo, tomó esa determinación ante la falta de los franceses, Camavinga expulsado, y para mí no fue la mejor decisión porque se notaba que le faltaba juego en la mitad de la cancha y que ni Álava ni Lucas Vázquez estaban del todo cómodos jugando en una temporada en la cual Álava jugó muy poco y Lucas Vázquez no venía rindiendo. Después hay cuestiones individuales que escapan a Ancelotti. Una temporada para mí muy discreta de Jude Bellingham, sobre todo si la comparamos con la anterior. Rodrigo también en los momentos importantes totalmente desaparecido. De Vinicius hemos hablado 1000 veces y lo sigo sosteniendo. Flojísima temporada del brasileño, sobre todo en estos cruces en los cuales el Real Madrid tanto lo había
ayudado en la temporada pasada, sobre todo en Champions, y un Mbappé que también da la misma sensación. Si bien venía en una buena racha, marcando goles, le cuesta y mucho en algunos encuentros en los cuales hay rivales de mayor jerarquía y una defensa que es más difícil de pasar que jugar frente al Leganés, frente al Alavés, al Valencia y etc. La sensación general o la idea es que la temporada del Real Madrid va a depender y mucho de cómo termine en Liga y Copa del Rey. La final que se va a estar jugando el 26 de abril frente a Barcelona va a ser clave, porque si Real Madrid vuelve a perder un partido frente a Barcelona, que en este caso es por un título, y encima pierde mal frente a su clásico rival, teniendo en cuenta que hoy en Liga está complicado, es cierto, tienen que jugar ese clásico también y ahí dependerá y mucho, pero hoy en día está a 4 puntos de diferencia y no juega bien. Ahora con toda la necesidad de jugar solamente esas dos competencias, intento creer yo que va a jugar con mucha más seriedad y va a intentar ganar todos los partidos, cosa que no venía haciendo. Dependerá mucho de eso. Si gana Liga y Copa del Rey, quizás sea una temporada medianamente buena. Evidentemente Champions siempre es el objetivo, pero no está tan mal. Ahora, si pierde Copa del Rey y pierde la Liga a manos del Barcelona, yo creo que lo de Ancelotti es muy difícil de sostener. Ya se habla evidentemente de reemplazos, de que Xabi Alonso no va a seguir al Bayer Leverkusen y que puede ser una opción. Se habla mucho de Jürgen Klopp, que está libre en cuanto a su cargo de entrenador, más allá de que tiene un contrato que lo liga al grupo de Red Bull. Pero es difícil que lo del italiano se sostenga, porque más allá de todo lo que ha ganado, más allá de la historia, en el Real Madrid no podés tener temporadas en blanco. Podés no ganar la Champions, sí, pero tenés que ganar la Liga como mínimo. No sé ni siquiera si alcanza la Copa del Rey, honestamente, para sostener a Ancelotti en el cargo. Y no sería una locura tampoco que el italiano, a pesar de ganar algo, decida dar un paso al costado. Yo siento que el ciclo está bastante desgastado, que hay muchos jugadores que no deberían seguir en el club y que hay otros que se van a tener que replantear su entrega y su protagonismo en el equipo, teniendo en cuenta el nombre y el cartel que tienen y que en esta temporada, la verdad, han pasado más que desapercibido en partidos importantes. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. Primero, ¿quién piensa que es el principal responsable de esta debacle o esta derrota del Real Madrid? Entrenador, jugadores, directiva. ¿Qué piensan que tendría que pasar con Ancelotti? ¿Tiene que seguir? ¿Se tiene que ir? Depende de lo que gane a final de temporada. ¿Y qué piensan de alguna de las figuras del Real Madrid? No voy a cuestionar la posibilidad de que Mbappé siga o no, porque no tengo duda que va a seguir. Pero, por ejemplo, ¿qué debería pasar con Vinicius? ¿Qué debería pasar con Rodrigo? Y con otros tantos jugadores que para mí en esta temporada han decepcionado. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.